A continuación vamos a hablar sobre la vocal schwa. La vocal schwa es la vocal que más me gusta porque es la única que tiene nombre y además es la que más cuesta decirlo y una vez que lo aprendes, la verdad es que te vas a sentir con una satisfacción tremenda, en serio. Así que vamos a hablar sobre la vocal schwa. Esta vocal, tú puedes leer ahí más información sobre esta vocal debajo de este video o simplemente te puedes ir a ChatGPT o a Google y preguntar sobre la vocal schwa. Yo te quiero enseñar más bien cómo pronunciar la vocal schwa. A veces tú lo vas a encontrar graficado como una UH y esta UH también va a representar, por ejemplo, a la U modificada. En otras palabras, para muchas personas la U modificada y la vocal schwa son exactamente la misma vocal. Así que no te compliques, yo también te sugiero que tú pienses de esa misma forma, a pesar de que se grafican de forma diferente. Por ejemplo, la U modificada se grafica como una V al revés, mientras que la schwa se grafica como una E al revés. Pero en esencia se pronuncian de forma muy parecida. La única diferencia es que la U modificada aparece en sílabas que son estresadas o que tienen el estrés, mientras que la vocal schwa solamente aparece en vocales o sílabas más bien que no llevan ningún estrés. Así que, si es que ya estás pensando en cómo pronunciar esta vocal, trata simplemente de abrir un poquito la boca y decir "e". Se parece a una A, pero no una A nuestra, tampoco es una A modificada, por ejemplo, A, tampoco es una A de car. Esta es simplemente abres la boca un poquito y dices "e". Lo mismo que la U modificada, se diría bus, bus, cut, cut. Y a continuación te voy a dejar una lista de palabras en donde te muestro cómo es que se usa la vocal schwa. Por ejemplo, cuando encuentres la letra A, aunque no siempre pasa, pero en hartas palabras, esa A puede representar a este sonido schwa. Por ejemplo, en la palabra the, ¿te fijas? Ahí decimos the, no es da con una A muy abierta, sino que es the. Y esta se usa sobre todo si la siguiente palabra empieza con una consonante, como the car, por ejemplo, el auto, the car, the car. Y luego, por ejemplo, acá se dice ago, about. Y lo mismo sucede con las otras palabras. Así que en las siguientes palabras también, las que terminan en ance, esa E normalmente en inglés al final de una palabra no se pronuncia, pero esa A se está pronunciando como una schwa, diríamos importance. No es importance con una A muy abierta, sino con una A muy cerrada que es una schwa. Importance, tons, tons, tons. Es como que no mueves los labios, no haces nada, simplemente dices tons. Importance, performance. Te das cuenta que aquí, por ejemplo, la schwa aparece en una sílaba que no tiene el estrés. La sílaba que tiene el estrés es el port. Se diría importance, importance. Entonces la schwa se debe decir de forma muy rápida. Lo mismo pasa en palabras que terminan en al, que son muchas en inglés. Esas palabras no se dicen animal con una A bien abierta, sino que con una schwa. Animal. A, que la primera sí se tiene que abrir mucho porque es una A modificada, A, y luego n, mol, mol, animal, mol. ¿Te fijas? Incluso quizá tú me estás escuchando como que estoy diciendo una O, animal. No, pero no es una O, no es animal, sino que animal, mol, mol, mol. Es una A pero muy cortita, animal, animal, capital, 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 criminal, criminal. No es criminal o capital con una A muy abierta, sino que es una schwa, capital, criminal. Lo mismo sucede en palabras que terminan en ali. Esa A normalmente es una schwa, finally. No es fina, sino no, finally, totally. Hay algunas excepciones acá como politically, en donde la A se elimina completamente, y typically también no está la schwa. Y en palabras que terminan en hable también pasa lo mismo. Esta E, por cierto, se pronuncia como una schwa, precisamente. Solamente que esta E cambia de posición y se viene entre la B y la L,
cuando se pronuncia, y esta A también se pronuncia como schwa. Se diría comfortable, comfortable, table. No es table, sino comfortable. Admirable, admirable, rable. ¿Te das cuenta? No es admirable o admirable, sino admirable, rable. Las dos últimas son schwas. Por ejemplo, en palabras que donde encontremos una E, puede que esa E represente a una schwa. De esto siempre lo vas a saber consultando simplemente el diccionario. Diríamos system, system. Beverage, beverage. Different. No se dice different, con una E muy clara, sino con una schwa. Lo mismo pasa como con la palabra open. No es open, sino open. En palabras que terminan en ense pasa exactamente lo mismo. Uno no dice influence, sino influence. Recuerda que la E al final siempre es muda en la gran mayoría de palabras. Influence. No es ens, sino uns. Influence. Conference. Independence. Y en palabras que terminan en less también pasa lo mismo. No se dice fearless con la E muy clara, sino con una schwa. Fearless, endless, careless. En este contexto no parece tanto una A, ¿verdad? Sino que parece como una E, pero aún así no es clara. No se dice fearless, sino fearless, endless. Y en palabras de 2 o 3 sílabas que terminen en, esta E se va a pronunciar con el sonido schwa. Open, seven, garden, seven, open. ¿Te fijas? Uno pronuncia esa sílaba donde está la schwa de forma muy rápida. Lo mismo pasa en palabras que terminen en M. Por ejemplo, system, problem, item, anthem, thumb. No se dice system, problem, brand, sino item, problem, system. Aunque quizá en el momento tú estás escuchando una E muy clara, pero no es clara. Lo importante es que tú sepas que no es clara. Y después ya en el tiempo vas a mejorar tu pronunciación. Lo mismo pasa en palabras que terminan en ment. Esa E no es ment, no es development, sino que es development, management, government. Y se dice de forma muy sutil, muy suave. No abras tanto la boca. Hay algunas excepciones como complement, en donde la me se pronuncia bastante clara, igual que en español. Por ejemplo, en palabras en donde tenemos que terminan en TLE, esa E del final se viene y se pronuncia entre la T y la L. Y de hecho la T va a funcionar como una R en este contexto. Se va a decir battle, little. Después te voy a enseñar cómo se pronuncia esa T entre dos vocales. Pero en general, cuando está una T entre dos vocales en este contexto, porque la E cambia de posición y se va antes de la L, esta T estaría entre la vocal I y la vocal E. Por ejemplo, se diría little, settle, title, beetle. No se dice beetle, title o settle con una E muy clara, sino settle, roll. Lo mismo acá en palabras que terminen en DLE, se diría puddle. La D entre dos vocales pasa exactamente lo mismo. Esta E, en terminaciones DLE, esta E cambia de posición y se va después de la D. Es como que diga DLE, D-E-L. Y acá se pronunciaría entonces como puddle. Noodle, cradle, fondle. Por cierto, esta D entre dos vocales también se pronuncia como R. Fondle, metal, riddle, ladle, waddle, fiddle. Y en palabras que terminen en ble, que son un montón, esa E suena como una schwa
y se pronuncia entonces esta E entre la B y la L. Se diría comfortable. Bull. Si tú te fijas, decimos bull al final, en vez de ble. No se dice ble, sino bull. La E cambia y se pone entre las dos consonantes, la B y la L. ¿Qué más? Hay otra palabra acá. Understandable. Understandable. Tanto la A como la E de ble se está pronunciando como schwa. Understand the bowl. The bowl. Es decir, no abras tanto la boca. Eso es lo más importante acá. Y la letra I a veces puede representar al sonido de la schwa. Por ejemplo, en la palabra family. Si tú te fijas, deberíamos decir family. Pero no, se dice, la primera I latina se dice m. Family. Family. Lo mismo happily. No se dice happily, sino happily. Happily. Y lo mismo sucede con las otras palabras. Y en palabras que terminan en tify, esa I latina se puede pronunciar como una schwa, al menos en Estados Unidos. O eso es lo que dicen los diccionarios. Diríamos identify. No se dice T, sino T. Identify. Certify. Beautify. Testify. Tester. ¿Te das cuenta que no digo testy, sino tester? Tester. Es como que esa schwa se dice testify. Y en palabras terminadas en ible, la I es pronunciada como una schwa. Y la E también se está pronunciando como schwa, solamente que esta E está pronunciándose entre las dos consonantes, la B y la L. Es como que dijera bel en vez de ble. Entonces diríamos, por cierto, la primera A también es una schwa. Diríamos accessible. Las dos últimas vocales son schwa y la primera también. Accessible. 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 Incredible. Incredible. Flexible. 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 O sea, estas vocales se pronuncian de forma muy rápida, que son las vocales schwa. ¿Cómo lo vas a saber? Simplemente en el diccionario te va a aparecer una U y una H al lado, que lo vimos también más arriba, o te va a aparecer esta E al revés. Esa es la forma en cómo se escribe la schwa. Lo mismo puede también una O, por ejemplo, representar una schwa sin ningún problema. Por ejemplo, en la palabra opinion se diría, en vez de opinion, se diría opinion. Opinion. No se dice o, sino opinion. Y ahí te dejo otros ejemplos más. Y en palabras que terminan en om, esa o se pronuncia como una schwa. Por ejemplo, freedom, freedom, kingdom. No digo freedom ni kingdom, sino freedom, kingdom, wisdom, them. Esa es la schwa. Y en palabras que terminan en tion, esa ti forma una SH y la O se pronuncia como una schwa. O sea, todas estas tion, esa O, que es la única vocal ahí, la I no es una vocal, la I está junto con la T, con la I, con la T, y esta T está formando, junto con la I, una SH. Entonces diríamos information, y luego la vocal O se pronuncia como una schwa. No se dice information, sino information, shun. Esa es la vocal schwa. Education, celebration, presentation, shun. ¿Te das cuenta? Esa es la forma en cómo suena entonces la schwa en esas palabras. Y lo mismo pasa en palabras que terminan en sion. La si funciona como una SH o como una Y. Y la O se pronuncia como una schwa. Es decir, la I no está ahí. Solamente la O. Y ahí se está pronunciando como decision, por ejemplo. Decision. No es decision, sino decision. Collision. Collision. En este contexto, la primera O también es una schwa y la última O también es una schwa. Collision. Así que siempre tienes que estar atento a esta E al revés. Esa es la schwa. Y esa es la forma en cómo lo vas a pronunciar. Y en verbos que empiezan con la palabra con, por regla general, esa primera O se va a pronunciar como una schwa. Es decir, se va a decir contribute.
contribute, confirm, confirm. ¿Te fijas que no estoy diciendo contribute ni confirm, sino contribute, confirm, control, confront? Así que esa es la forma en cómo se va a pronunciar en esas palabras. Y en los verbos de más de una sílaba que comienzan con la palabra com o con la frase com, la O se pronuncia como la schwa. Se diría commend, combine, no se dice comment, sino commend, combine, commence, command, commute. Y así sucesivamente, excepto en estas dos palabras, por ejemplo, complicate o complement. Ahí se está ocupando la A de car o hot. Bien, sustantivos que comienzan con o com, también podría pronunciarse esta O con una schwa. Communication, te fijas, no estoy diciendo sino community, community. No digo no digo sino que computer, no digo computer, sino computer. Y las palabras de más de dos sílabas que terminan en on, en general se pronuncia esa O con una schwa. Se diría dragon, no dragon, ni demon, ni falcon, sino que dragon, demon, falcon, cannon, melon. Y la letra U puede representar al sonido schwa también. Por ejemplo, en la palabra maximum. Esa última U está representando la schwa. Maximum. Por cierto, esta I también está representando a una schwa. Maximum. Te fijas que acá dice que estas dos tienen la misma vocal, la vocal schwa. Y lo mismo sucede con estas tres palabras más. Y las palabras que terminan en la U y la M, la U se pronuncia como una schwa. Por ejemplo, album. No se dice album, sino album. Spectrum. Medium. Stadium. Y así sucesivamente con las otras palabras. Y en palabras que terminan en full, la U se pronuncia como una schwa. Y en este contexto, entonces se diría, por ejemplo, beautiful. Incluso la I de beautiful se dice con una schwa. Pero la U, que es lo que estamos tratando de aprender, se pronuncia con una schwa. Beautiful, full. No es full, ni fall, sino full, de forma muy rápida. Beautiful, wonderful, joyful, full. No es joyful, sino joyful, full. No abras casi nada la boca y simplemente di joyful, full. Así que esa es la forma en cómo suenan esas palabras. Y en palabras que terminan en O, U, S, esa O, U básicamente es como que la O estuviera siendo muda y la U es la que se está pronunciando como una schwa. Se diría dangerous, dangerous. No se dice dangerous o dangerous porque la O es muda y la U está pronunciándose como una schwa. Curious, us, no os ni os, sino us, curious, delicious, mysterious, fabulous, courageous, spontaneous, generous, envious. En las palabras que terminan en cian, esta sí, la C de casa y la I están formando un sonido que es el sonido sh. Y ese sonido se pronuncia de forma aislada, separada, es decir, la I no existe, no pienses que la I existe, solamente acá se está pronunciando la letra A y esa A se está pronunciando como una schwa, es decir, se va a decir musician, physician, technician, politician, magician, optician, electrician, mathematician. Así que esa es la forma en cómo se va a pronunciar entonces esa terminación cian.
y a veces la Y va a representar a la vocal schwa. Por ejemplo, en la palabra vinyl, no, no. Pero esto pasa raras veces. Y en algunas palabras que terminan en ET, la E se pronuncia con la schwa. Acuérdate que la ET se puede pronunciar como EI, por ejemplo, en palabras que vienen del francés. También se puede pronunciar como una E, a veces se puede pronunciar como una E, que es una I cortita. Y en estas palabras al menos se pronuncia como una schwa. Se va a decir violet, cabinet, tablet, gadget. Y en las palabras terminadas en nes, en general, esa E se va a pronunciar como una schwa. Se va a decir, por ejemplo, acá, sadness, sadness. No se va a decir sadness, sino sadness, kindness, kindness. Y así con las otras palabras.